Gracias por estar aquí. Es para mí un honor, un privilegio ser parte de esta actividad. Le agradezco al señor Héctor Muñoz haberme invitado a ser parte de este evento tan hermoso. Primero que nada, porque me encanta participar. Yo soy cafetera. Yo bebo café todo el tiempo y estoy segura que muchos de ustedes también. El que no lo haya hecho ya, hay café por ahí. Se hace mucho calor, hay refresquitos también. Pero la realidad es que el café es esta bebida que nos une, que nos identifica tanto, que nos hace sentir bien, que es una buena compañía para una sobremesa o para cualquier momento del día, ¿verdad? Lo hacemos todo el tiempo en el trabajo, en las casas, en eventos familiares. Y el café es parte importante de Puerto Rico, es una industria que siempre nos ha distinguido, que además pues tiene una nobleza envuelta, ¿no?, en todo el proceso del café. Así que como reconocemos eso, pues nos encanta ser parte de una actividad como esta y qué bueno que están todos aquí porque vamos a conversar muchos temas interesantes sobre todo lo que tiene que ver con la industria del café, todo lo que tiene que ver con la recuperación. No venimos a lamentarnos, ¿verdad? No vamos a hablar de María, vamos a hablar de aquí en adelante, lo que nos espera como país, como industria, la agricultura, aquellos que tienen aspiraciones, ¿verdad?, que les gustaría entrar en el asunto del café, que tienen una pequeña finquita y no saben cómo. Pues todo ese tipo de cosas las vamos a estar hablando hoy aquí con un panel extraordinario de profesionales que están pues muy involucrados en toda la industria, que la conocen muy bien y que tienen los mejores consejos para ustedes y para la industria del café. Así que como desde hoy la Navidad me sabe a café, vamos a celebrarlo y lo vamos a celebrar en grande y vamos a comenzar con nuestro primer invitado, quien es el gobernador Alejandro García Padilla, para quien pido un fuerte aplauso. Él no necesita introducción, ¿verdad? Porque todos lo conocen, yo creo que para acá, ¿verdad? Todos lo conocen y el gobernador García Padilla, pues fue muy enfático y muy comprometido con todo lo que tiene que ver con la agricultura y con el café. Y yo creo que eso todo el mundo lo reconoce, que fue probablemente la única administración en décadas que realmente miró con seriedad las posibilidades y el potencial del café en Puerto Rico. Y todavía hay pues muchos sectores que se están beneficiando de eso y esperemos que eso no se pierda porque se nos va la vida y tenemos que reconocer en la agricultura pues un valor extraordinario, no solo al trabajo, ¿verdad?, pero también a la posibilidad de ser una industria viable y de representar una buena actividad económica para nuestro país y para nuestra ciudadanía. Así que Alejandro nos va a hablar un poquito de todo lo que ha sido la industria del café en Puerto Rico y todas esas iniciativas. Los voy a dejar con él, por aquí hay un micrófono. Muchas gracias, Elimar. Adelante. Y es un privilegio poder estar contigo en un escenario, siempre es un privilegio estar contigo, pero en un escenario distinto al de Televicentro, que es donde hemos compartido tantas veces. Pero gracias por tenerme aquí de nuevo, me siento privilegiado de poder compartir con ustedes y con Selimar. Saludo de entrada a una persona que va a estar dentro de un ratito también, a Landy Fabre, un amigo de tantas luchas, un hermano de tantos años, que fue secretario de Agricultura y que me empezó a mover a trabajar por el café cuando estuvimos trabajando juntos. Ya les contaré un poco de eso. De entrada tengo que decir lo siguiente porque me impresiona la respuesta de ustedes al llamado del día de hoy. El que la Hacienda Muñoz, Héctor y Carlos y todos los que trabajan aquí en este esfuerzo hayan hecho este evento habla muy bien de ellos. Pero que con tan poca publicidad tantos y tantas de ustedes hayan reaccionado positivamente a ese llamado habla muy bien de ustedes. De eso es lo que primero quiero hablarles. ¿Por qué? Conversaba un poco con Selimar antes de comenzar de la avidez, la necesidad, el entusiasmo que el pueblo de Puerto Rico brinda siempre al tema agrícola, a todo lo que es del país. Son como si fueran líneas, marcas que tienen tanto arraigo en los puertorriqueños y son tan positivas. Por eso, cuando alguien produce aquí y vende aquí, se afana tanto por llevar el mensaje de que ese alimento fue producido en Puerto Rico, porque sabe que el consumidor lo va a querer, lo va a preferir sobre productos que no son de aquí, productos que han sido importados, quizás con buenas manos, quizás con buenas prácticas, quizás por gente
honesta, por gente trabajadora, por los jíbaros de otros pueblos, ¿verdad? Pero nosotros preferimos los alimentos que producen los jíbaros puertorriqueños, los trabajadores puertorriqueños, los agricultores y las agricultoras puertorriqueñas. Eso no es nuevo. Eso viene de muchas épocas. Yo no lo voy a decir porque parece, como dicen por ahí, self-serving. Landy les va a decir ahorita donde primero Es más, lo voy a preguntar. ¿Dónde fue que primero se cultivó café en Puerto Rico, Landy? Tú no puedes contestar. ¿Dónde fue? Yauco dicen. A ver. Poquito más hacia el este de Yauco. ¿Quién dijo Yauco? La señora allá. Ella sabe. Porque Landy es de Yauco. Pero a ver. Pero no fue Yauco. No fue Yauco. No fue Yauco. ¿Cómo? Cerca. Ciales, no, un poquito al sur oeste de Ciales. Lares, no, al este. Un poquito cerca del corazón del gobernador. ¿Cómo? No. No, mire, ¿cómo? Coamo. En Coamo fue. Fue en Coamo, en los llanos de Coamo. Y yo a orgullo lo llevo. Landy dice que el de Yauco es mejor y yo creo que allí se arraigó más, por alguna razón será. Eso fue ya hace muchos años, ¿verdad? Fue en el siglo XVI, cuando primero se sembró café en Puerto Rico, y fue allí. Pero lo importante no es eso, lo importante es cuánto creció nuestra industria cafetalera y cuán importante fue. Selimar hablaba del entusiasmo que le pusimos al tema de la agricultura. Es que yo recuerdo lo orgulloso que yo me sentía cuando era pequeñito, estaba en la escuela y me decían que en otras épocas el café de Puerto Rico era el que se bebía en el Vaticano o el que se tomaba en las cortes del rey. Y eso es lo que tenemos que aspirar a alcanzar, que el mejor café del mundo llega a las esferas más altas del mundo, a la mesa de cada ciudadano, de cada persona. ¿De dónde? Landy me dice que donde primero se sembró fue en Coamo, pero que se tomaba el papa era de Yauco. Y yo no lo dudo, ¿saben? Yo no lo dudo y yo creo que esa actitud la conservamos. En el camino, el café de Puerto Rico creció, la industria cafetalera creció, pero se beneficiaba demasiado de la pobreza de los puertorriqueños. Entonces cobró esta perspectiva de que la industria del cafetal era industria de obreros pobres. La industrialización, dándole prisa al tiempo, ¿verdad?, de Puerto Rico se llevó la gente a la fábrica. Y para los puertorriqueños y las puertorriqueñas resultó más cómodo trabajar sentado en una silla en una fábrica que batallando con los abayardes en la colina, ¿verdad?, y en las laderas de las montañas frescas de Puerto Rico. Y la industria cafetalera empezó a caer en desuso. Eso provocó, igual pasó con la caña, que viéramos la agricultura con nostalgia, que viéramos la agricultura mirando hacia atrás, no mirando hacia el frente, que dejáramos de ver la industria agrícola como fuente de economía, como fuente de ingresos, como fuente de riqueza, y la siguiéramos relacionando con pobreza. Eso fue un error histórico. La agricultura es fuente de riqueza. La agricultura es motor económico. La agricultura además es seguridad para el país. Por eso los esfuerzos que en otros momentos el Departamento de Agricultura puso en la industria cafetalera. Por eso tratamos de revivir la industria del arroz. Por eso tratamos de revivir la industria de la caña, no para azúcar, sino para melaza. ¿Por qué? A ver, si alguien sabe por qué teníamos que revivir la industria del azúcar para melaza. Para el ron. Porque la industria del ron es importante en la economía del país. Entonces ven cómo se empiezan a integrar las distintas faenas agrícolas. El café, el arroz, los frutos menores, el mango para exportación,
vemos como todo es parte de un ecosistema, como todo es parte de un mundo que se entrelaza y que permite que el país tenga mejor futuro. Lo que hacen los amigos de la Hacienda Muñoz, y allá está Héctor, está Carlos también, y todos los que colaboran en este esfuerzo, a que les agradezco profundamente, es llevarlo a un nivel superior, y les voy a decir por qué. No solamente cultivan café de primera, no solamente cultivan café de primera con éxito, sino que les tengo que contar una cualidad que a ellos no les encanta que yo comparta. Es que cuando ellos hablan de la industria cafetalera puertorriqueña, cuando ellos hablan del entusiasmo con que hay que levantar la industria cafetalera puertorriqueña, no hablan de ellos, hablan de Puerto Rico. Hablan de toda la industria. No tratan de procurar arrimar la brasa a su sardina. No tratan de procurar promocionarse ellos. Tratan de levantar la industria porque la aman. Por eso, yo no sé si soy el primero, pero si no lo soy, quiero serlo. El que pide de ustedes un aplauso para ellos, que son los que nos han convocado en el día de hoy aquí. Podemos dar detalles de la historia, ¿verdad? Y cómo evolucionó. Más allá de los datos que yo he dicho, y Landy Fabre conoce tanto más que yo de eso, quizás tanto como el que más en Puerto Rico. Pero quiero hablarles también de futuro. Sobre eso que les acabo de decir, le preguntaba más temprano a Héctor, ¿hay un punto en particular que tú quieras que yo trate? Y él me dice, la industria se tiene que unir. Y miren los ejemplos que me dan. Miren los ejemplos que ellos me dan. Hay países, nos visita gente buena de Costa Rica que más adelante se va a dirigir a ustedes y que nos va a decir cómo ellos lo han levantado, cómo ellos han mantenido esa industria tan arriba. Hay países que tienen federación de la industria del café y no producen café. Hay países donde aquellos que se relacionan de alguna manera a la industria están asociados, están vinculados, hacen como le llamamos en Yauco o en Cuamo, una piña, y se protegen. Pero en Puerto Rico demasiadas veces vemos a cada cual por su lado, arrimando la brasa a su sardina. Por lo tanto, si una convocatoria tiene que salir de aquí, es un llamamiento de ustedes, los consumidores y las consumidoras, a los industriales del café, para proteger nuestra industria. Pero ¿sabe qué? El que reclama, el que pide, se pone en una posición vulnerable a que le pidan. Cuando usted va donde su vecino y le pide un poquito de harina porque le hace falta, o un poco de azúcar, un poco de café, se expone a que en el día de mañana, cuando a ese vecino le falte un poquito de arroz, venga y le pida, ¿verdad que sí? Bueno, pues de la misma manera que ustedes pueden exigir que la industria puertorriqueña, para defenderse, se una, creen una asociación de caficultores, que vaya más allá de lo que se ha hecho y que permita que trabajen como una piña para unirse. Les voy a decir que falta. Cada vez que usted vea café extranjero en góndola, rechácelo. Además es pobre. ¿Puedo decir marca? Mire, yo no sé quién es capaz de beber Pilón y Bustelo, ¿sabe? Yo no sé quién es capaz.
Yo no. Si lo que hay es góndola, espilón o bustelo, no tomo café ese día, así me dé dolor de cabeza. Prefiero tener dolor de cabeza a tomar pilón o bustelo, ¿saben? Prefiero tomar Advil o Tylenol. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Ese llamado hay que hacerlo. ¿Y quién tiene la llave para levantar la industria cafetalera puertorriqueña? Los consumidores puertorriqueños sí exigen en cada cafetería, en cada restaurante, en cada supermercado que haya café puertorriqueño en góndola. La llave la tenemos los consumidores, porque los comerciantes nos van a vender lo que nosotros les reclamemos. Landy dirigía agricultura cuando yo dirigía DACO. Les voy a contar algunas anécdotas de eso. Vamos a pedirle al exsecretario que suba para acá. Venga para acá. El exsecretario, un aplauso para el exsecretario Orlando Fabre. Él también es uno de los deponentes y probablemente pueden compartir una de las cuantas experiencias que tuvieron en esos tiempos en la industria, que en el caso suyo todavía, ¿no? Sí. Le presto mi micrófono. Buenos días a todos. Gracias, Landy. Y gracias por estar aquí. No, Selimar, quédate ahí sentada. Tranquila. Siéntate ahí. Bueno, antes de eso, yo sí quiero decir una cosa. Yo vengo de una familia que somos 14 hijos. Y de los 14... Landy es el mayor. Soy el menor y no tuve la suerte de nacer en la finca. ¿Verdad? Así que ustedes no tienen idea lo que a mí me duele no poder decir yo nací en una finca de café. Lo que pasó con mis 3 hermanos anteriores. Pero vivo en una finca de café desde que tenía 2 días de nacido. Así que en muchas ocasiones he dicho que por mis venas no corre sangre, sino lo que corre es café. Eso es número 1. Número 2, ese señor que está ahí, que se llama Geraldo Astúas, en el 1986 el Departamento de Agricultura hizo un programa de mejoramiento en el empleo y 5 agrónomos puertorriqueños fuimos a Costa Rica y a Guatemala a aprender procesamiento, que es el beneficiado húmedo y beneficiado seco, de café para mejorar la industria cafetalera de Puerto Rico. Y la primera vez que yo me senté en una mesa con un catador de café fue con el señor Geraldo Astúas en el 1986. Que Geraldo tenía 16 años. Así que para mí es un honor de que Geraldo esté aquí con nosotros. Y segundo, el día que el honorable gobernador Aníbal Acevedo Vilá me avisó me anunció que me iba a nombrar secretario de Agricultura, pues resulta que también nombraron a un jibarito de Coamo que se llama Alejandro García Padilla. Así que nos nombraron el mismo día. Yo estaba feliz que Alejandro iba a estar conmigo en la nominación, porque yo dije, me salvé. Con Alejandro ahí, con lo controversial que él había sido de un programita que estaba en radio que se llamaba A Palo Limpio, pues las preguntas de la prensa va a ser para él. Pues la suerte la tuvo él, que lo nombraron conmigo, porque a él no le hicieron ni una pregunta. Y todas las preguntas de la conferencia de prensa fue para mí sobre la agricultura. Así que no es que DACO tiene una función fundamental, y de eso es lo que Alejandro le va a hablar, de cómo nosotros como amigos, como hermanos, como puertorriqueños, trabajamos juntos en un departamento donde nuestra finalidad primero era proteger la industria puertorriqueña y después entonces proteger el consumidor puertorriqueño, que son cosas que no es antagónica una con otra. Una función de un departamento con otro no es antagónico. Y así fue, miren. Un día, a mí me encantaba el trabajo de DACO. Es de los trabajos que más he disfrutado en la vida. El honor de ser gobernador es insuperable. Ahora, el trabajo de DACO era siempre positivo. Uno siempre estaba del lado del consumidor y eso era pues extraordinario. Nunca había un ataque. Y si lo había, era de gente con la que a mí me encantaba pelear, con Walmart y con toda esa gente. A donde nunca voy, by the way. Pero un día me llama el secretario de Agricultura y me dice, tenemos un problema.
Y le digo, ¿cuál es el problema? Y me dice que el precio del café no se revisa hace 14 años en aquel momento. Estábamos en el 2005 y el precio de DACO, la última vez que se había revisado era en el 1991, en la última administración de Rafael Hernández Colón. Y yo le dije, vaya problema que tienes. Y me dice, no, lo tienes tú porque el precio de DACO, el precio del café lo regula DACO. Y yo dije, pues tenemos un problema así porque yo no voy a subirle el precio del café. Y me dijo, pues se lo vas a tener que subir sí, porque si no la industria se muere. Y empezamos a buscar información. Juan Pérez, tipazo de Lares, San Sebastián. de San Sebastián, por allá, nos ayudó muchísimo. Landy con su equipo de trabajo, distintas personas. Era una decisión complicada que tomar. Y lo digo como un ejemplo de una decisión que yo no quería tomar, pero que había que tomarla para proteger la industria del café. Eran unos centavos, no era una gran diferencia. Pero hubo que hacerlo. Hubo que hacerlo porque no podía, por miedo al costo político, dejarse de proteger la industria del café. Por miedo a que me criticaran, dejar al agricultor, al beneficiado, al torrefactor teniendo pérdidas, porque si tiene pérdidas no se mete al negocio. Había que tomar la decisión. Y Landy confió en mí y estuvimos martillando números por un tiempo, y 14 años después de la última revisión, revisamos el precio del café para mantener viva la industria y para que el caficultor, el beneficiado, el torrefactor tuvieran ante su inversión un retorno razonable y el consumidor siguiera protegido. Eso, si no lo hacíamos, vulnerabilizamos la industria del café importado. Y le permitíamos al café importado tener mayor competencia que nosotros en góndola. Esa decisión del 2005, ya hace cuánto, 13 años, 14 años, 13 años, fue fundamental para que hoy estemos aquí celebrando con la Hacienda Muñoz y con ustedes una industria que sigue viva pero que necesita más. Eso me trae al punto anterior nuevamente. ¿Quién tiene la llave para defender la industria puertorriqueña del café? Ustedes. Héctor puede producir todo el café del mundo y el mejor café del mundo. La industria cafetalera puertorriqueña puede unirse aún más o puede dividirse. Si los consumidores no exigimos café de Puerto Rico en góndola, si los consumidores no exigimos café de Puerto Rico en la cafetería y en el restaurante, la industria muere independientemente de cuánto esfuerzo le pongan las manos puertorriqueñas a la finca de café. Ellos tienen que afanarse por ser competitivos. Ellos tienen que afanarse por encontrar mecanismos de producción más eficientes. Ellos tienen que afanarse por lograr mejores mecanismos de promoción de su producto. Pero nosotros tenemos que respaldarlo en góndola. Hay otros países que producen buen café. Café que compite con nosotros. Pero yo estoy seguro que nuestros hermanos costarricenses respaldan su industria de café. Y eso hay que admirarlo. Y estoy seguro que los hermanos colombianos se sienten orgullosos de Juan Valdez. Y eso nosotros tenemos que respetarlo. Pero respetarlo contemplándolo no es suficiente. Tenemos que respetar esos esfuerzos de otros países que tienen industria cafetalera, haciéndolo nosotros también.
respaldando nuestra industria cafetalera. Compatriotas, venir aquí y respaldar este esfuerzo es un gran primer paso. Lo que tenemos que hacer todos y todas nosotros es salir luego y procurar café puertorriqueño. Y decirle a nuestra familia, yo quiero café puertorriqueño. ¿Por qué Wilma y yo compramos en supermercados puertorriqueños, no en supermercados extranjeros? Porque es otra manera de respaldar a la gente de aquí. Y cuando vamos al supermercado puertorriqueño, exigimos productos puertorriqueños. Miren, después del huracán, ¿ustedes se acuerdan que la industria del huevo sufrió? Y no había huevos puertorriqueños en góndola. Adivinen qué hicimos en casa. Comprar una gallina, me imagino. Compramos 4 gallinas. Allí están todavía. Ya tenemos que ir reemplazándola. Pero mira, Alejandro, siguiendo esa misma línea y el pedido que hacía Héctor a la unidad de la industria, una de las cosas que nosotros como compañeros de gabinete tuvimos era que había una unidad. Miren, nosotros ambos vivimos en Cagua, o en aquel momento ambos vivimos en Cagua. Era muy normal un día que íbamos a Mayagüez, Alejandro llegar a casa y buscarme, e irnos en el carro de Alejandro, o un día era muy normal yo llegar a Sabanera y buscar a Alejandro y que Alejandro se fuera conmigo. Yo prefería la segunda porque el cajón de él era mejor que el mío. Pero, y así mismo trabajamos en unión al secretario de Recursos Naturales, que era Javier Vélez Jarocho, al presidente de la Junta de Planificación, David Bernier, que estaba en Recreación y Deportes, era loco metiéndose en los proyectos de nosotros porque le encantaba. Y cada vez que había una actividad nos decía, avísenme que yo quiero ir con ustedes. Pero había coacción, había sentimiento de unidad y sentimiento de grupo. Y esas son de las cosas que le faltan no meramente al gobierno, porque no venimos aquí a hablar del gobierno, venimos a hablar de Puerto Rico. Y eso es lo que nos hace falta a los puertorriqueños. Una de las cosas y de las lecciones grandes que nos dio el huracán María fue que conocimos a nuestro vecino, fue que conocimos a la gente de nuestra urbanización, la gente de nuestra calle, donde si yo hacía una olla de arroz y habichuela, toda la calle comía. O viceversa, si mi vecino cocinaba, toda la calle comía, cuando eso era algo que en Puerto Rico se había olvidado. Entonces tenemos que volver a nuestras raíces, tenemos que volver a lo básico, tenemos que volver a lo que nos ha hecho grandes como pueblo, y es el sentido de unidad, el sentido de compartir y el sentido de nobleza que nos distingue a los puertorriqueños. Y permítame interrumpirlo un poquito, porque íbamos a hablar un poco de la historia, ¿me escuchan? De la historia del café en Puerto Rico, y ustedes están hablando de esta especie de carpool, ¿verdad? La llamamos hoy día, de colaboración. En el pasado, cuando la industria del café fue grande, se hacía eso, la industria estaba unida, había ese tipo de colaboración. ¿Qué pasaba? ¿Qué podemos aprender de ese tiempo? Lo que dijo Alejandro hace un rato, sí, es cierto, en el primer municipio que se cultivó café en Puerto Rico fue en el municipio de Coamo, en el 1736. Siglo XVIII. Lo admitió. Los agricultores se fueron dando cuenta, hay unas características que están directamente relacionadas a las características organolépticas del café. Que esas características son 3, aroma, cuerpo y acidez. A mayor altura sobre el nivel del mar, mayor son esas características. No quiere decir que usted siembre café a nivel del mar y la planta de café es una planta tan noble que va a producir. Lo que pasa es que un café que cosechamos en la montaña tiene mejores características organolépticas. No quiere decir que tiene mejor calidad, porque la calidad del café la da el proceso de beneficiado húmedo. Eso es la recolección, que nosotros cosechemos el café maduro, que lo despulpemos el mismo día, que lo fermentemos o lo desmucilaginemos mecánicamente, lo lavemos y lo sequemos a bajas temperaturas. Nosotros lo que hacemos es preservar las características. Pero Puerto Rico en el 1898 llegó a ser el 6º exportador de café en el mundo. Puerto Rico llegó a exportar 600,000 quintales de café.
Y para un país exportar 600,000 quintales de café necesita por lo menos 700,000 de producción, porque hay un proceso de clasificación, que hay unos granos que no tienen las características para ser exportados. ¿Y hoy día cuánto es No, hoy día? pero el año pasado no llegamos ni a 10,000 quintales, claro, pasó el huracán. Pero miren la diferencia. Perdóname, Randy, y para la pregunta de Celimar, ¿cuándo el último año previo al huracán? La última mejor cosecha fue en el 2007 y nosotros cosechamos 200,000 quintales de café. O sea, de 1898, donde exportábamos 600,000, y eso sin contar lo que no daba para exportación y lo que se consumía en Puerto Rico. Eso es así. O sea, que se producía para consumir y para exportar. Exacto. En 100 años después, 109 años después, no llegábamos a 200,000 quintales de producción total para producir y para consumir. Claro, pero hubo unos datos. En 1898 Puerto Rico tenía 72 municipios y solamente en 3 municipios no se cultivaba café: San Juan, Vieques y Culebra. Así que el hecho de que Héctor tenga café en San Lorenzo no es una locura. Puerto Rico, los restantes 69 municipios, en todos se cultivaba café. Por eso Puerto Rico pudo tener 600,000 quintales de exportación. Número 1. Número 2, pasaron varias cosas. Primero, la invasión o la llegada de los norteamericanos. No vamos a discutir lo que pasó, pero Puerto Rico, el mayor cliente del café de Puerto Rico era el mercado europeo. Y el gobierno norteamericano le puso una restricción a la exportación del café de Puerto Rico, lo que limitó entonces que los caficultores puertorriqueños pudieran enviar sus mejores granos al mercado europeo, que era donde mejor se cotizaba el café. Hay cosas que nunca cambian. Perdón. Segundo, vinieron los huracanes. San Felipe en el 1925 fue bastante destructivo para la industria de café. Luego llegó la industria de la caña, que en estos terrenos de medianía y de bajura donde había café se empezó a cultivar caña. Luego vino la industria que empezó a mover gente de la montaña a los llanos o a los pueblos de las grandes urbes. Y por último, miren, para mí el último huracán que ha afectado la industria cafetalera, y les va a sorprender lo que les voy a decir, pero es el programa de asistencia nutricional, los cupones. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la suerte o la bendición que en este país no hay que trabajar para comer. Y la gente dice, coger café no es fácil, pero tampoco es imposible. Y que lo diga Alejandro, que lo lleve a una finca a coger café. ¿Es así o no es así? Así es. Pero el trabajo dignifica, el trabajo es honra. Y la caficultura es una empresa que requiere mano de obra. Para nosotros tener un café de alta calidad, tenemos que hacer una selección manual. Tenemos que coger el grano maduro, tenemos que transformarlo y esas características tiene ese grano, lo tenemos que llevar a la taza. Así que para que este país, para que esta industria, para que nosotros podamos tener por lo menos 350,000 o 400,000 quintales de café, tiene que ser un esfuerzo colectivo y tiene que trabajar todo el mundo al unísono para echar la industria cafetalera para adelante. Y alianzas y colaboración, y es extraordinario que haga falta mano de obra porque no lo podemos automatizar. Eso tiene que haber seres humanos involucrados ahí. Bueno, en la montaña sí hay métodos que el café se mecaniza. Nosotros en Pan American Grain estamos haciendo un proyecto en Coamo. Es un proyecto de una finca de 1000 cuerdas y vamos a cosechar mecánicamente. Pero es un proyecto replicando la caficultura brasileña. ¿Cuál es el propósito de este proyecto? En los llanos, ¿verdad? En los llanos de Coamo. Para que se vaya dinero puertorriqueño al extranjero, mejor que el dinero se quede en Puerto Rico. Yo quiero decir algo de eso, Landy, y porque don Gerardo, Sí. que estoy seguro que va a poder traer información extraordinariamente importante. Un punto significativo de lo que menciona Landy, de lo que está haciendo la Hacienda Muñoz, los caficultores y las caficultoras puertorriqueñas, los beneficiados, los torrefactores. En cuanto a ese llamado a unirse y a ese llamado a que los puertorriqueños exijamos café, excluye un elemento que suele estar, pero fíjense que ellos no lo están incluyendo aquí. Y es
que ellos no están diciendo el gobierno tiene que hacer esto, el gobierno tiene que hacer lo otro, el gobierno tiene que hacer esto, el gobierno tiene que hacer lo otro. Ellos están diciendo, no, los caficultores, los beneficiados, los torrefactores y el consumidor tiene que levantar la industria del café puertorriqueño. Esa finca, yo la conozco muy bien, de la época de mis abuelos. Solicitó permisos para sembrarse de cemento. Y querían hacer en parte de ella un proyecto extraordinario hace un tiempo, que era poner placas solares. Yo me opuse. ¿Por qué? Porque yo recuerdo de niño esa finca sembrada. Yo sabía que esa finca es agrícola. Y hacer un proyecto de casas allí yo no le iba a permitir. El alcalde de Cuamo quería el proyecto, un proyecto de solar. Proyecto de energía solar. Y yo le dije, yo no lo voy a aprobar. Al alcalde de Cuamo. Le dije, no estoy de acuerdo. Ese proyecto no va. ¿Por qué? Porque yo quiero que esa finca sea agrícola. El plan de uso de terreno lo propuso por primera vez el gobernador Roberto Sánchez Vilella. Ni don Geraldo, ni Landy, ni Selimar, ni ninguno de ustedes había nacido. Nadie levante la mano diciéndome lo contrario. Lo pudimos hacer hace 3 o 4 años. Ese proyecto, les voy a decir, la pelea más grande para lograr el plan de uso de terreno no fue con los desarrolladores. La pelea más grande era entre recursos naturales y agricultura. Porque recursos quería proteger todas las tierras para la conservación y agricultura decía sí, pero parte tiene que ser para sembrar. Mi meta era, y se logró, 600,000 cuerdas reservadas para la siembra. Esa finca fue de las que se reservó para la siembra. Está protegida para sembrar. Hay veces que cuando usted es gobernador tiene que tomar decisiones entre 2 proyectos buenos. Una finca solar, una finca para energía solar renovable, que es algo bueno, o conservar esa finca para la agricultura. En ese caso, yo decidí por la agricultura. Y nos alegramos para mucho crear ese balance. Esperemos verla producir. Así será. Muy pronto. Mira, pero Selimar, Alejandro mencionó ahorita unas marcas que yo no voy a nombrar porque para mí son innombrables. Yo lo pero él lo puede hacer, yo no lo voy a hacer. Pero miren, solamente le quiero dar unos detalles para cuando usted quiere saber si un café es bueno, si un café es puertorriqueño, tómeselo negro y sin azúcar. Es la forma para uno saber si un café tiene características. No es que se lo vaya a beber, pruébelo negro y sin azúcar. Porque con leche y azúcar uno se toma cualquier cosa. Y ese café sobretostado, ese café quemado, cuando usted lo prueba solo, no hay forma de tomárselo. ¿Es verdad que tiene garbanzo? ¿Es verdad? No, eso en realidad, el sabor a garbanzo lo da una especie de café. El café que tiene las mejores características organolépticas se llama el Coffea arábica. Y dentro del Coffea arábica hay un sinnúmero de variedades de árboles de café, como es el Puerto Rico 401, como es el Borbón, como es el Mundo Nuevo, como es el Catuaí, el Catimor, el Limaní, Frontón. Pero hay una especie de café que se llama Coffea canéfora, que es café robusta, que cuando usted prueba el café robusta solo sabe a maíz tostado. Y la ley, para que usted no mezcle café con sus productos, permite mezclar el café con café robusta. Y ese sabor a garbanzo, que hay mucha gente que dice, lo da ese café. ¿Y cómo es la forma de usted saber si el café está mezclado o no? Probándolo negro y sin azúcar. Ese es el secreto, ese es el mejor examen. También tenemos la confusión de que para que tengamos una buena taza de café, el café tiene que estar oscuro y brilloso en la superficie. Eso no es así. Lo que nos da una buena taza de café es el molido. Cuando nosotros colamos café, hacemos una acción química que se llama extracción. Nosotros extraemos los sólidos solubles y esos sólidos solubles son los que se disuelven y los que nosotros nos tomamos. Para que haya una mayor extracción de sólidos, tiene que haber una mayor exposición del grano al agua y el agua es quien disuelve esos sólidos. Así que el secreto de tener una buena taza de café es que tenga un buen tueste,
Y pueden pasar por el bus nuestro de Café Mami para que vean el tueste claro, ese tueste color canela, que es el tueste que debe tener el café. Pero el secreto es el molido. Usted muele fino, hay mayor exposición del agua al café molido, por lo tanto va a haber una mayor extracción y la taza le va a quedar más concentrada. Y créanme que se lo pueden tomar negro y sin azúcar. Hagan la prueba. Sí lo puede mencionar. Eso Café es. Mami sí lo puede mencionar. Eso es así. Le agradezco a los dos que hayan estado aquí. Tenemos que hacer espacio porque tenemos muchos otros panelistas que tienen también información bien importante sobre lo que va a Mire, y ocurrir. nosotros vamos a estar un rato más aquí. Cualquier duda, Claro. cualquier pregunta que tengan, se la nos preguntan a acercan Landy. y se las contestamos en conjunto. Claro que sí. Un aplauso para ambos. Y por aquí algunas de las muchachas tienen unas tarjetitas para que aquellas personas que tengan dudas o quieran hacer alguna pregunta, las puedan llenar, la pregunta que tengan y la hacen llegar acá y los panelistas van a estar con mucho gusto contestando. Tenemos un obsequio para ambos. Por aquí, una tacita hermosa de Hacienda Muñoz y café, por supuesto. Hoy no tomamos Mami, hoy vamos a tomar Muñoz.